2:28 de la tarde, regresamos al magazine de la buena energía, las tardes del sol. Estamos hablando del autismo. Llega el doctor Carlos Clavijo, que es neurólogo, para hablar desde la neurociencia sobre el autismo. Así que, Doc, buena energía para ti. Bienvenido. Buena energía, Doc, bienvenidísimo. ¿Cómo estás, doctor Clavijo? Muy bien, muchas gracias nuevamente por invitarme a socializar sobre esos temas que son interesantes y de amplio interés para la comunidad. Y para todas las familias, Doc, hoy es jueves de familia en nuestro magazine de la buena energía y por eso hemos decidido además sumarnos a esta conmemoración del llamado al cuidado, a la comprensión, al respeto, a la inclusión de las personas que están dentro de todo el trastorno del espectro autista. Hablamos de esa palabra tan importante de entender que es espectro y esto nos dice que hay varias condiciones dentro de. Hablemos de cuáles son los tipos de autismo, se le dice que hay dentro de ese espectro o el tipo de condiciones que hay. Sí, se ha hablado de espectro porque es una condición en la que varía ampliamente la presentación clínica de una persona a otra. Y no se puede generalizar. Cada uno, como en cualquier otra entidad, es muy individualizado y va a presentar mayores síntomas de un aspecto o menores síntomas del otro, de los cuales vamos a hablar más adelante. Desde el DSM-5, que es quien lo clasifica, se han ido incorporando algunos. Está, por lo menos, cuando escuchan ustedes hablar del síndrome de Asperger. Antes se consideraba como un autismo leve. Ahorita ya entró claramente en la clasificación del DSM-5. Y existen diferentes niveles de compromiso dentro del mismo autismo. Y eso va a radicar en ¿qué? En la parte de percepción de la sensibilidad, en todas las habilidades de socialización, de comunicación, de percepción del entorno, habilidades sociales. En el grado en que estén comprometidas se van a clasificar por niveles. ¿Las causas del autismo, Doc, son genéticas, son ambientales o es una mezcla de ambas? Hay una mezcla de ambas. Hoy en día se habla de los factores epigenéticos y de los factores genéticos. Epigenéticos. Epigenéticos es todo aquello que nos rodea y que condiciona algunas características puntuales de una condición. ¿Sí? ¿Como cuáles? Como la alimentación, de la cual hemos hablado mucho en algunas otras condiciones. Hoy se habla del eje intestino-cerebro y pareciera ser que en la infancia el consumo de azúcares refinados, todo lo que son productos embutidos, empacados al vacío, todo esto pareciera generar cierta inflamación en el tracto intestinal que condiciona conductas como hiperactividad y otras alteraciones en la parte de socialización de todo eso, los trastornos del aprendizaje, donde también entra el espectro autismo. Es decir, que pues nosotros podríamos estar incrementando las posibilidades de que nuestros hijos o hijas desarrollen este trastorno por la alimentación. Sin duda. Hablaba ayer con una paciente y con otros colegas que llegan a nuestra consulta mucho las abuelas y los papás. Y existe una confrontación importante porque antes las abuelas eran quienes nos creaban y para controlarnos o calmarnos nos daban dulces. Sí. Hoy en día somos un poco más conscientes de eso y las nuevas generaciones son más conscientes de que el dulce sin duda alguna genera cierto proceso inflamatorio tanto intestinal como cerebral y todos estos productos que condicionan cambios en la actitud de los niños, de lo cual ya hay literatura suficiente que lo soporta. Doctor, desde la niñez hasta la adultez, hay, no sé, uno puede empezar a multiplicar los síntomas, se disminuyen, bueno, hablo de los comportamientos más que los síntomas, perdón, se disminuyen, cuando se es niño de pronto puede verse más marcado y cuando se es adulto no es tan notorio. Lo digo precisamente por el caso de esta chica muy famosa en este reality de Colombia, porque si yo la veo en televisión jamás hubiera pensado que ella estuviera como parte del trastorno del espectro autista, pero quién sabe cuando niña cómo se comportaba. ¿Eso hay una evolución de pronto del comportamiento en positivo o en negativo? De acuerdo, hay diferentes etapas. En la etapa de la niñez y la adolescencia probablemente es más florido de todo lo que es la clínica, tanto las dificultades en socialización como en la parte cognitiva, como en la parte de introspección de las cosas. En la parte, hay varias, en la parte de sensibilidad, en la niñez es muy agudo, pero cada una de estas áreas del aprendizaje y de pronto de la persona pueden ir perfeccionándose después de la terapia. Se hacen terapias con neuropsicología, realmente debe haber un enfoque multidisciplinario y el paciente se hace más consciente. Entonces, yo diría que más que evolucionar
es tratar de que ese paciente se haga consciente, apoyarlo de manera multidisciplinaria para ser un poco más funcional dentro de su entorno. Hablamos de que es una condición y que puede ser perfectamente funcional siempre y cuando exista un ambiente que le permita ser. ¿Sí? ¿Qué dice, Doc, la neurociencia sobre el autismo? ¿Cómo ha evolucionado, digamos, el concepto en los últimos años? Ha evolucionado de forma, yo diría que como las otras patologías, de forma positiva, porque tenemos más conocimientos al respecto. Sin embargo, siguen existiendo muchas dudas con respecto a la parte genética puntualmente. Hay algunos genes reconocidos como condicionantes de esta condición o entidad. Sin embargo, hoy en día no hay una explicación única y fiable de lo que es el espectro autista. Tanto así que se hablaba de una frecuencia de presentación de alrededor de 1 por cada 10 a 12 pacientes. Hoy en día se habla de que existe 1 por cada 7 a 5 niños, que es una frecuencia alta. Entonces, una de las hipótesis que se plantea es, ¿existirán algunos otros factores exógenos que estén condicionando que sea más frecuente? Los núcleos de familia más pequeños, la falta de socialización en grupos más pequeños, o finalmente la exposición de los niños a todo lo que es lo mediático, los juegos, que también han querido atribuirle un componente que los aísla un poco de la socialización y de la interacción, pero sin duda alguna sí hay una condición genética que termina facilitándose por todos estos otros factores llamados epigenéticos. Alimentación, socialización, todo lo que es la parte mediática, medios y juegos, comienzan a jugar un papel importante. Doc, ¿qué es lo que hace que los chicos, chicas que están dentro del espectro autista tengan como esas capacidades cerebrales incluso mucho más desarrolladas? Ahorita hablábamos de un caso, Mauro estaba contando también de algunos de sus estudiantes con autismo que resultan ser pues la lumbrera, por decirlo de una manera coloquial, como decimos en nuestra región. ¿Qué es lo que pasa con ellos que logran desarrollar pues su inteligencia al tope más alto? Y cómo aprovecharlo también. Habrán de pronto muchos papás, mamás que no saben cómo canalizar esas formas conductuales que ellos tienen distintas, pero que finalmente tienen unos talentos o unas capacidades gigantes. Es una pregunta muy importante porque desde hace más o menos unas 2 décadas atrás se viene hablando de las inteligencias múltiples, ¿sí? Hay incluso un síndrome que se llama el síndrome vienen hablándose del síndrome de Donan, donde ellos exponen pacientes con restricciones en algún área cognitiva, pero finalmente terminan siendo muy hábiles en alguna otra función muy puntual. Entonces, lo que hablamos con los padres, que alguien no sea bueno para la matemática no quiere decir que no sea inteligente, puede ser muy bueno para el arte o para la música. Y es así como vemos que estos pacientes o estos niños con esta condición realmente comienzan a desarrollar habilidades fantásticas en una u otra área. Y es donde uno ve que algunos son muy buenos con la memoria, otros son visual, otros con la memoria finalmente semántica, que es la capacidad de recordar cosas que vieron en un momento, otros finalmente muy buenos para el arte. Y es aquí donde está la importancia de los grupos multidisciplinarios y ambientes que propicien en estos niños facultar estas condiciones. Hablábamos que por eso la OMS y la ONU, desde el 2007, incluyeron finalmente todo este movimiento en pro de la sensibilización y la socialización del autismo, para dar un ambiente un poco más inclusivo, tanto en la sociedad como en las escuelas. Los maestros no saben qué hacer, los papás no saben qué hacer, tienen una condición a veces de que tienen una perseverancia, casi que un pensamiento obsesivo, compulsivo con algunas cosas. Y es aquí donde la lingüística comienza a ser muy favorable. Se llama reforzamiento positivo. Y tú buscas conductas que quiere que logre y recompensas esa conducta. Esos reforzamientos positivos hacen que hayan cambios importantes dentro de su funcionalidad en sociedad. Ahí cuando nos dices, ¿cómo hacer con los papás? Tratar de tener este acercamiento con los neuropsicólogos y grupos tratantes y reforzando esas condiciones positivas. No sé si ustedes han visto, recientemente hay una cantidad de TikToks donde dicen que el cerebro del niño no entiende el no. Y colocan ejemplos fácilmente donde tú le dices, dígame cuál de estos sí, no es un oso. Y ella escoge el oso, ¿sí?
es porque ese no se exinde de su cerebro porque ya está viendo la figura. Tendemos a asociar muy fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los padres? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, tenemos que reforzar cosas positivas en cada uno de ellos y permiten que socialmente sean muy funcionales. Doctor, pues le queremos agradecer por habernos dado un espectro mucho más amplio de todo lo que teníamos como parte de nuestra investigación, pero que es mucho más importante que se nos quede y que compartamos. Hoy nos han escrito más personas a nuestra comunidad que no tienen un caso directamente en sus familias, pero que sí lo tienen cercano. Y un abrazo para todos los docentes y educadores de nuestra región que se han preocupado en ese proceso de inclusión, pues por entender, comprender e investigar un poco más. Nos quedaríamos mucho tiempo hablando de este tema que me parece muy importante y de los famosísimos equipos interdisciplinares que son tan determinantes dentro del desarrollo, porque no solamente es el neuropsicólogo, sino que también es el trabajador social, si existe, entender que no se tiene que ir hasta un psiquiatra si el comportamiento es leve, no es agresión, no se pasa de los límites, tampoco de medicar a los niños. Eso es un espectro bastante grande, utilizando la palabra espectro. Y pues nada, pues agradecerte, Doc, por habernos acompañado el día de hoy. El doctor está de cumpleaños. ¿Cómo así, Hombre, feliz Doc? cumpleaños, Doc. Feliz cumpleaños, Doc. Cumpleaños, doctor Carlos Que Dios te Clavijo. bendiga y que cumplas muchísimos años más. Aquí el gracias. regalo nos lo dio usted por habernos acompañado justo el día de su cumpleaños, pero se lo recompensamos el otro miércoles, que sea miércoles de cocina. Lo que preparen es para usted. Por favor. Pasa el miércoles por ello. Yo quedo atento a tu invitación. Felicidades. Muchas gracias.